Gracias, Julie. Bueno, cuánta gente. Wow. Bueno, yo vine a hablar de dinero. Julie ya me presentó. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias por Endeavor, por la invitación y todos ustedes por estar acá con nosotros. Y para empezar, a ver si... Ahí está. Empiezo con una pregunta. Ahí va. ¿Cuántos de ustedes hablaron de dinero y tuvieron problemas de dinero? Levanten la mano. Y esto significa que el dinero en algún momento no te alcanzó o que en algún momento recibiste una platita y no sabías qué hacer. ¿La ahorro, la invierto? ¿Qué hago? Y hablar de dinero no es tan común, ¿no? Como que uno en general no suele estar contando, hola, tengo deudas, o recibí esta plata y no sé qué hacer. Y la realidad es que todos a lo largo de nuestra vida, en algún momento vamos a experimentar problemas de dinero. Entonces el desafío que yo tengo hoy es motivarlos a todos ustedes a que se animen a hablar cada día más de dinero y que vean el potencial que esto tiene. Y para contárselos, preparé una historia. Esta historia es la historia de una mujer que no pudo hablar de dinero. Esta mujer se llama Alicia y a sus 36 años vive una situación muy difícil, una tragedia. Su marido fallece en un accidente. Ella tenía 2 hijas, una de 9 años y otra de 8 días. Y en ese momento tan difícil recibe el dinero del seguro de vida de su marido y tiene que decidir qué hacer con ese dinero. Como ella no tenía con quién hablar estos temas, porque era ama de casa y se dedicaba a su familia en ese momento, sus amigas estaban en la misma situación, decide en el mismo momento que cobra ese dinero en el banco, colocarlo en un depósito a plazo fijo en dólares. Esto fue en el año 1996. 5 años después sucede la crisis del 2001, que algunos las conocerán, otros quizás no porque son muy jóvenes, pero fue una crisis financiera muy grande, conocida como el Corralito, donde el sistema financiero colapsó y los bancos no le pudieron devolver el dinero a muchos de los ahorristas. Entonces Alicia perdió casi el 100% de ese dinero que era para su familia. Alicia es mi madre. Yo soy la hija de esa mujer que no pudo hablar de dinero y que no tuvo acceso a educación financiera cuando más lo necesitaba. La historia de mi familia me enseñó algo a una edad muy joven. Cuando falleció mi padre yo tenía 9 años, cuando fue la crisis del Corralito tenía 14 años. Sin embargo, entendí algo muy claro. El dinero sí importa. E importa cuidarlo, importa hacerlo crecer. Y de alguna manera esa historia hizo que yo me obsesione con los temas de dinero. Yo necesitaba entender cómo funcionaba el sistema financiero. ¿Por qué pasaba esto de que vos colocabas tu dinero y podías tener más o menos? ¿Qué pasaba en ese proceso? Entonces decidí estudiar carreras vinculadas al mundo de la economía y decidí crecer en esta industria. Y tuve la suerte que mi primer trabajo sucede cuando voy a un evento muy parecido a este, me toman una entrevista en el primer puesto y me dicen que quedás contratada. Yo ni sabía para qué me estaban contratando, pero básicamente me contrata una empresa internacional de auditoría, contabilidad e impuestos. Yo estaba en 2º año de la carrera de contador público y me dicen, te vamos a asignar la unidad de negocio de banca. Te vas a convertir en auditora de bancos. Para quienes no saben, los auditores de bancos tenemos la tarea de ir a distintas entidades, distintos bancos del sistema financiero, a auditar que cumplan con la regulación en función de proteger a los ahorristas. O sea, esa niña que había perdido los ahorros de su familia en el sistema financiero, la vida le estaba dando una revancha y ahora estaba pudiendo entender finalmente qué pasaba en el sistema financiero. Y yo estaba bastante enojada con la industria porque como no entendía lo que pasaba, sin embargo en ese trabajo algo cambió. Y lo que cambió fue que yo me enamoré de la industria, me enamoré del sistema financiero. Cuando vos sos auditor ves todos los procesos de un banco. Y yo vi este proceso multiplicador en el cual una persona llevaba su dinero al banco, lo colocaba en un depósito o en algún producto de ahorro, el banco tomaba parte de ese dinero, se da vuelta, entregaba un préstamo a una pyme, a una familia. Ese préstamo permitía comprar bienes o generar proyectos y generar empleo. El dinero volvía al banco y volvía al ahorrista con un interés. Ese efecto me pareció increíble, me pareció multiplicador. Ahí entendí la importancia de un sistema financiero. Y se me fue el enojo y me enamoré de la industria. Dije, ¿y ahora qué hago con este conocimiento?
Como yo quería seguir aprendiendo cada vez más, empecé a tener muchas conversaciones con muchos gerentes de bancos. Cuando sos auditor pasás por muchos bancos. Yo en el término de 3, 4 años pasé por más de 15 bancos. Conocí equipos de todo tipo. Y en esas conversaciones yo siempre les preguntaba a los gerentes de estos bancos como ¿qué pasó en la crisis del 2001? ¿Qué pasó con tu dinero? Y un gerente, me acuerdo José, me dijo esta frase. No, Sabri, yo no perdí mis ahorros porque los tenía diversificados. Tenía mi dinero en distintos productos financieros, en distintas entidades financieras. Además, también había invertido en un terrenito. Entonces, la crisis no me impactó de esa manera. Yo en ese momento ya tenía 25 años, me había recibido de contadora, había estudiado administración de empresas, daba clases en la Universidad de Buenos Aires de administración financiera, que es la única materia de todo el programa de las carreras de ciencias económicas en las que se habla de finanzas. Y les diría que el 80% de la materia se habla de finanzas corporativas. Te enseñan a manejar las finanzas de una gran empresa, no tus propias finanzas. Entonces yo ahí me hice esta pregunta como, ¿cómo puede ser que yo me entere de todos estos conceptos por mi rol laboral y no por mi formación profesional? ¿Qué le queda al resto de las personas que ni siquiera estudian carreras del mundo de la economía? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es tan difícil acceder al conocimiento y a la educación financiera? Y ese día algo cambió en mí y de alguna manera dejé de hacerme la pregunta del por qué a mí me había tocado vivir esta historia, por qué mi familia había perdido sus ahorros en este corralito, y me empecé a hacer la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué a mí me había tocado vivir eso? ¿Para qué yo estaba en ese lugar, en ese trabajo, aprendiendo todo sobre el sistema financiero? Y de alguna manera me obsesioné aún más con las finanzas. Y dije, yo quiero aprender todo lo que pueda sobre este mundo. ¿Cuánto más debe haber que yo no sé? Y estuve durante 7 años, de mis 23 más o menos hasta los 30 años, investigando todo lo que podía de educación financiera. Cuánto libro de finanzas personales había, en inglés, en español, lo que sea, yo lo leía. Cuánto paper encontraba de casos de uso de la educación financiera, yo lo leía. Y así me di cuenta de que había un concepto muy importante que tenía que ver con la educación financiera, que hoy se habla mucho más, pero en el 2018, cuando yo empecé, no era algo tan común, era algo muy abstracto. ¿Qué es la educación financiera? Básicamente es que vos puedas tomar las mejores decisiones con tu dinero, sea que necesites ahorrar, invertir o sacar un préstamo. Significa que vos tenés ahorros de resguardo ante situaciones de emergencia, que nunca te vas a quedar sin dinero cuando lo necesites. Y la educación financiera, el efecto final que tiene es generar ahorro. Las personas pueden generar ahorro y con eso generan bienestar, con eso generan crecimiento y oportunidades. Ahora, ¿cuál es el origen de la palabra ahorro? ¿De dónde nace el ahorro? Investigando durante estos años, me encontré con que el ahorro es un término que nace en la Edad Media, cuando un esclavo lograba reunir el dinero necesario para comprar su libertad. Con lo cual, educación financiera, ahorro y libertad estaban totalmente entrelazados. Estos conceptos me impactaron tanto que dije, claro, esto es lo que sucede cuando vos manejas bien tu dinero. Vos lográs tener libertad para elegir qué hacer con tu tiempo, con tu dinero, con tu familia. Sin embargo, me encontré con esta métrica también, que decía que solo 1 de cada 10 mujeres en Latinoamérica tiene ahorros en el sistema financiero y en el caso de los hombres solo 4 de cada 10. Algo tan fundamental como el ahorro era algo que nos costaba mucho a las personas en Latinoamérica. Y ahí entendí que la historia de mi madre era tan solo una historia dentro de millones de historias de personas alrededor del mundo. Y yo no podía ser más indiferente a eso. Cuando uno lee estas estadísticas y uno fue parte de eso, uno sabe todo lo que hay atrás, las oportunidades que se perdieron, el esfuerzo que tuvo que hacer una familia para poder brindarle educación a sus hijos, para poder crecer. A mi familia le tomó 20 años recuperarse de la crisis del corralito, volver a ahorrar esa misma cantidad de dinero para acceder a nuestra primera casa. Entonces yo no podía ser indiferente a esta situación. Y me hice esta pregunta, ¿cómo sería el mundo si todos accedieran a educación financiera? ¿Se imaginan si sus padres, sus abuelos ahorrarían, invertirían su dinero, no tendrían problemas financieros? ¿Cuántas más oportunidades para todos habría? Y me enamoré de esa idea, de ese concepto. Y dije, esta frase que me encanta, que me la encontré leyendo en esa búsqueda de propósito de alguna manera, que uno no puede conectar los puntos hacia adelante, solo los puede conectar hacia atrás. Entonces yo uní en mi cabeza todos los hechos de mi vida y dije, si mi familia perdió el dinero, si yo entré a trabajar en el sistema financiero, si yo me entero de esta métrica, ¿cómo puedo yo ser parte de ese proceso y cambiar esa realidad?
Y yo en ese momento ya tenía casi 30 años, venía trabajando en una gran empresa, me gustaba el trabajo, pero siempre sentía que quería más desafíos. Entonces dije, ya sé lo que voy a hacer, voy a emprender. Voy a dejar mi trabajo. En ese momento era gerente, tenía muchas personas a cargo. Mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo, Sabrina? Yo, no, yo quiero cambiar esta situación y voy a dejar todo y voy a empezar a emprender. Y voy a empezar a emprender con las mujeres. ¿Y por qué con las mujeres? Primero, acá podemos ver esta gráfica que la elaboró uno de los bancos más importantes del mundo, en el que muestra, si ustedes pueden ver, los ingresos de las personas desde los 23 años, que es más o menos cuando entramos al sistema laboral, hasta los 60, que es cuando nos retiramos. Y lo que nos muestra esta gráfica es cómo esos ingresos, fíjense en que hasta los 35, 39 años, hombres y mujeres están similares, pero a partir de ahí el ingreso del hombre crece y el de la mujer se mantiene casi bastante chato, podríamos decir. O sea, las mujeres no ganamos lo mismo que los hombres. ¿Por qué dije? Y me encontré con este gráfico que lo hizo UBS, que es uno de los bancos internacionales más importantes, y hizo todo el análisis de dónde surgen estas diferencias. Fíjense, en la línea roja es el ingreso del hombre, la línea verde, la de la mujer, hombre y mujer, misma edad, mismo segmento socioeconómico, qué sucede durante 40 años laborales de esa persona. Y lo que nos encontramos es que hasta los 40, 35 más o menos es lo mismo y ahí cambia. ¿Por qué cambia ahí? Porque ahí aparece la compra en general de la primera casa, o irnos a vivir con nuestra pareja, y la familia. Y lo que termina pasando es que las mujeres eligen profesiones que son más flexibles en tiempo para poder dedicarse al cuidado de la familia, llevar a los chicos al colegio, a buscarlos, a las tareas. Y eso tiene un impacto en su crecimiento económico. Si eligen profesiones más flexibles, son las profesiones con menos dinero, que menos se pagan. Y de ahí surge esta brecha de género en términos de ingresos. Y además va a tener algún receso laboral, porque durante la maternidad va a dejar de trabajar para tener el embarazo y tener a los chicos, busca flexibilidad laboral y además hay un estudio de Banco Mundial que dice que las mujeres tienen un sesgo de falta de confianza y menor tolerancia al riesgo. O sea que si deciden ahorrar e invertir su dinero, van a elegir productos con menos riesgo, entonces menos rentabilidad. En el mundo de las inversiones, si vos corres más riesgo, más potencial de crecimiento y de rentabilidad. Menos riesgo, menos dinero. Y además viven 5 años más que los hombres en la esperanza de vida. Entonces ganamos menos, tomamos menos riesgo y vivimos más. Está súper difícil la cuestión. Entonces yo dije, es obvio que segmentos distintos necesitan productos distintos. Un banco no le ofrece el mismo producto a jóvenes de 18 años, a una pyme, que a un jubilado. Con hombres y mujeres dije, debería pasar lo mismo. Y me puse a investigar y encontré un montón de compañías que lo hacían así en Asia y en África. Pero en Latinoamérica no. Dije, bueno, está claro que tengo que ir por acá. Fui a hablar con inversores y me decían, para que un negocio pueda crecer, tiene que tener un mercado exponencial. Yo dije, bueno, volví a los datos y me encontré con esto y dije, a ver, esto es un mercado exponencial, las mujeres son 50% de la población mundial, algo debe haber ahí. Pero me encontré con este número. Me fijé cuáles eran las métricas de crecimiento de las mujeres económicamente activas y los hombres, o sea, personas que trabajan y generan dinero en Latinoamérica. En 1980 había 35 millones de mujeres y en el 2020 160 millones de mujeres. Había crecido 250%. ¿Por qué? Porque en los últimos 50 años la mujer se sumó a las universidades, empezó a estudiar y empezó a generar empleo profesional y empezó a ganar dinero. Es algo nuevo para la mujer generar dinero. Entonces dije, está clarísimo, hay un mercado potencial. Voy a ir con los inversores y les voy a contar mi idea increíble para emprender y crear esta gran plataforma de educación financiera para mujeres, para que estas mujeres aprendan. ¿Por qué? Porque ellas son las grandes educadoras de las familias. Y ellas le van a trasladar todo el conocimiento a sus hijos, a su marido, a sus familias, y de esa manera voy a lograr que todo el mundo tenga educación financiera. Estaba súper claro el plan. Fui a ver a los inversores, me dijeron, no vemos negocio acá. Durante un año fui a ver a muchísimos, recibí aproximadamente 150 veces no, las anoté. Pero yo estaba tan convencida de esto porque había estudiado tanto el problema que dije, no, yo sé que acá hay algo, simplemente tengo que demostrarles que este problema existe y que tengo que crear la solución. Así que lo que hice fue, mantuve mi objetivo. Yo creo que esto es un punto muy importante para los emprendedores. Los objetivos que te propongan tienen que asustarte un poco y emocionarte mucho. Yo estaba completamente asustada, pues estaba dejando mi trabajo, mi estabilidad, todo, pero me emocionaba tanto esta idea que no me podía resistir a intentarlo. Así que dije, bueno, ¿cuánto dinero tenés, Sabri, para empezar esta empresa? $100. Era mi único capital de ese momento. Así que a este mito de que se puede emprender sin capital, claramente sí se puede. Yo soy el caso de que se puede.
Dije, ¿qué puedo hacer con $100? Cuando fui a buscar a los inversores me habían dicho, vos no sabés hacer una línea de código, porque yo soy contadora, administración de empresas, ¿cómo vas a hacer una aplicación? Entonces dije, bueno, con estos $100 voy a crear un sitio web. Aprendí en YouTube a armar un sitio web y empecé en mi departamento de 30 metros cuadrados, empapelé todo el departamento, todo el monoambiente con todo el plan de negocios que quería hacer y empecé. Empecé con un blog, con unas redes sociales y con el MVP. ¿Qué es el MVP? Es el mínimo producto viable. Lo que te dicen es que cuando vos tenés una idea para emprender, tenés que construir algo mínimo para ir a mostrárselo a los clientes y ver si estos clientes lo quieren o no. Mi MVP eran hojas A4 con pantallas de app dibujadas. Y yo me iba todas las tardes a un Starbucks, me sentaba, y cada vez que veía una chica sentada sola, iba y le decía, hola, ¿qué tal? ¿Te puedo molestar 5 minutos? Te quiero mostrar estas pantallas, estoy pensando esta aplicación. Si me contestás 5 preguntas, te pago el próximo café. Muchas chicas me dijeron que no, pero muchas me dijeron que sí. Y las que me dijeron que sí, les encantaba el producto. Entonces yo dije, listo, yo estoy validando mi idea acá. Tengo que construir este producto. Entonces, bueno, vine a Endeavor, año 2019, estaba en el mismo lugar donde están ustedes, a inspirarme, a escuchar a los grandes emprendedores. Y empecé también a dar clases presenciales para conectar con estas mujeres. Y cuando alguien venía a un curso, yo lo que hacía era a los 3 meses la llamaba por teléfono y le preguntaba, ¿cómo están tus finanzas? ¿Empezaste a ahorrar? ¿Empezaste a invertir? A los 6 meses la volví a llamar, porque yo quería asegurarme que el contenido cambiaba la realidad de esa mujer, que esa persona podía empezar a ahorrar. Y cuando vi que eso funcionó, me empezaban a escribir en las redes y me decían, Sabri, venía a Córdoba, venía a Mendoza, y yo no tenía un peso, o sea, éramos 3 personas de Mujer Financiera haciendo todo, no podía trasladarme. Entonces dije, ¿qué hago? Ya sé, me grabo y lo subo a un link de Google Drive, pongo un botón de pago y el que me compra le mando el curso por mail. Y hice eso y vendí 500 cursos. Y yo en ese momento estaba capacitando 50 mujeres por mes. Y dije, acá hay algo, los cursos online. En ese momento fue 2019, 2020, viene la pandemia, todo el mundo empieza a comprar cursos online, educación online era como la cresta de la ola, empezamos a crecer, dije, listo, encontré la manera de crecer y hacer realidad esta empresa. Sin embargo, cuando fui a ver a los inversores de vuelta y les dije, mirá, ahora facturo, tengo clientes. Me dijeron, no, pero tenés que crecer más. ¿Más? Dice yo. No tengo plata, o sea, estoy haciendo malabares, trabajando 15 horas por día. Dije, ¿dónde saco más clientes? Dije, ya sé, me voy a hacer influencer. Si yo me hago influencer financiera, empiezo a compartir todos los conocimientos, la gente me va a conocer, las redes son gratis y con eso voy a lograr crecer. Y ahí empezamos a crecer. Empezamos a cada vez vender más, fuimos lo que se conoce bootstrapear la compañía, que tus propias ventas van financiando. Cada cursito que vendíamos, separábamos la plata y decíamos, esto es para el desarrollador, esto es para el community manager, esto es para pagar el próximo sueldo del próximo empleado que queremos contratar, y poquito a poquito empezamos a crecer. Cuando vuelvo a ver a esos inversores, un año aplicando a cuánto concurso emprendedor había, porque yo quería sí o sí lograr esta idea, y me dijeron de vuelta como 300 veces no. Si algo sabía yo era lidiar con situaciones difíciles por la historia de mi vida, así que no me preocupó. Sin embargo, hubo una persona que me dijo que sí. Fue un inversor, hombre, fue Sebas Straneri, de BU Security, que él me dijo, Sabri, cuando consigas al primer inversor, yo invierto en tu compañía. Fue lo mejor que me pudo haber dicho. Obsesionada, entré a LinkedIn a escribirle a cuánto emprendedor había, alguno debe estar por acá, que yo le mandé algún mensaje en ese momento, y le dije, quiero emprender en esta idea, me quiero juntar a tomar un café, ayúdame a ver qué opinás. Bueno, mandé un montón de mensajes y hubo 3 que me contestaron y uno me invitó a tomar un café. Es un ex fundador de una compañía de tecnología que la logró vender. Y me dijo, vamos a juntarnos una vez por mes y te voy a ayudar a armar todo el plan para que esta empresa crezca. Lo hicimos y a los 3 meses me dijo, yo voy a invertir en Mujer Financiera. Entonces volví al otro inversor y le dije, Sebas, ya encontré al primer inversor. Y esos fueron mis 2 primeros inversores. A partir de ahí entramos en una aceleradora y empezamos a crecer. La aceleradora era del exterior, era una aceleradora de México, nos ayudó a crecer un montón, nos presentó un montón de inversores. Y como que finalmente parecía que este esfuerzo de todos estos años empezaba a tomar color. Y empezamos a ganar un concurso tras otro. Después de haber recibido tantos no de tantos concursos, empezamos a ganar uno tras otro, levantamos nuestra primera ronda de inversión y dijimos, listo, ahora sí, vamos a construir la super plataforma. Teníamos una app en ese momento que todo andaba mal porque no teníamos mucha plata, pero empezamos con la inversión a construir el producto de verdad. Construimos la aplicación, la academia, la parte de gestión de finanzas personales donde la gente ponía sus ingresos, sus gastos. Yo estaba obsesionada con medir el impacto de la educación. Yo quería que vos aprendas y que a la vez yo pueda saber cuánto vos ahorrabas. Entonces la gente nos registraba sus ahorros en la app. Con esto nos fue muy bien, abrimos Uruguay. Lo primero que te dicen cuando estás emprendiendo en Argentina es como, listo, te fue bien, tenés que ir a emprender a otro país. Un poco lo que decían los emprendedores anteriores, la inestabilidad argentina hace que sea muy difícil emprender y seguir levantando capital. Entonces
salían notas como estas, ¿no? Creó el Netflix de las finanzas, creíamos que todo era increíble en ese momento. Y dijimos, nos vamos a abrir México, un mercado enorme, con un potencial. Éramos 10 personas trabajando en la empresa. Dijimos, nos vamos a abrir México. Yo me fui a vivir 6 meses a México, pensando que iba a ser igual de fácil que fue acá. México resultó ser súper difícil, muy competitivo, culturalmente muy distinto, todo era muy caro. Ya habíamos levantado una ronda, pero no se alcanzaba el dinero para tanto. Y además me encontré con esto, que para quienes no lo conocen, esto es lo que se conoce como el invierno de las startups, que es cuando el capital del mundo emprendedor desaparece, ¿no? Hay muchos inversores que invierten en startups, en empresas de tecnología, pero cuando cambian las reglas de juego del mercado por distintos motivos, a veces dicen, ya no queremos invertir más en esto porque es una inversión de muy alto riesgo. Piensen que de cada 10 compañías que se crean, 9 se mueren y una sobrevive. Entonces, nosotros habíamos tomado un montón de decisiones. Crear un equipo de tecnología, un producto, todos los costos en dólares. Vendíamos en Argentina en pesos. La devaluación del 2023 que fue terrible. Nuestras ventas bajaban en dólares y nuestros costos subían. Los inversores nos decían, pero vos no estás creciendo. Yo tipo, sí, te juro que estoy creciendo en cantidad de clientes, pero en dólares decrezco. Entonces, no había manera de poder levantar la siguiente ronda. Y como si todo eso fuera poco, otra vez me iban a decir 200 inversores que no iban a invertir en el crecimiento de Mujer Financiera. Y encima viene el CFO, el líder de finanzas, y me dice, Sabri, nos quedan 3 meses de vida. Tenemos plata en el banco para pagar los sueldos los próximos 3 meses. En ese momento facturábamos un número y gastábamos el doble. Y esto lo financiábamos con el dinero de los inversores. Y yo decía, no puede ser. Otra vez estoy en el mismo lugar que cuando empecé. Y dije, yo tengo que volver a las bases. ¿Y qué hice? Dije, yo tengo que volver a hablar de dinero. Agarramos a nuestros mejores clientes, los que más usaban la aplicación, y los invitamos a un desayuno a la oficina. Y les empezamos a preguntar qué necesitaban para hacer crecer sus finanzas. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que había muchos clientes que estaban con nosotros hace 2 años y tenían nuevas necesidades que nosotros no teníamos identificadas como equipo, porque estábamos todo el tiempo pensando en adquirir usuarios nuevos. Entonces agarramos a los usuarios más fieles y creamos productos para estos usuarios. Hicimos una reunión de equipo que presenté exactamente esta slide y le dije al equipo, chicos, estamos acá. Tenemos que crear 3 planes con estas características para ayudar a nuestros clientes a crecer y que con eso nosotros podamos salvar la compañía. Creamos 3 productos nuevos, teníamos 3 meses. En un mes creamos los productos, en 15 días armamos la campaña de venta, en 15 días salimos a vender y en una semana vendimos lo que nosotros necesitábamos para cubrir los sueldos por 3 meses. De repente había desaparecido el problema financiero. De repente, de vuelta, estábamos pudiendo cubrir todos nuestros costos y eso nos permitía asegurar el crecimiento de la compañía. Fue duro, pero... Creo que fue clave aguantar la incomodidad. Fue clave el trabajo en equipo. Estábamos todos súper comprometidos, trabajando miles de horas juntos en la oficina, pensando cómo vamos a hacer, qué producto tenemos que crear. Y de repente las ideas ahí aparecieron, estaban enfrente a nosotros. Lo que pasa es que estábamos tan concentrados en levantar capital, en los inversores, que no estábamos mirando lo que el cliente realmente necesitaba. Con eso pudimos seguir creciendo y llegamos a estos números. Logramos pasar a crecer nuestra comunidad de 500.000 que teníamos en ese momento a 800.000 mujeres. 500.000 mujeres hicieron nuestros cursos y empezaron a aprender a ahorrar e invertir con nosotros y logramos tener clientes en 12 países. Pero el dato que a mí más me gusta compartir es que 9 de cada 10 personas que hacen nuestros cursos empieza a ahorrar o aumenta sus ahorros. Hablar de dinero a mí me cambió la vida. Me permitió crear una empresa, la empresa que yo soñaba. Me permitió cambiar la vida de mi equipo. Yo no les puedo explicar el esfuerzo que hace este equipo todos los días para seguir creando productos, para mantener el crecimiento de la compañía. Y también le cambió la vida a miles de mujeres. Ese es el número que registramos hace unos meses en nuestra aplicación de la cantidad de ahorros que nuestra comunidad generó en la aplicación. $100 millones que se generaron de ahorros en los últimos 3 años de personas que antes no ahorraban. ¿Gracias a qué? Acceder a la educación financiera. O sea que hablar de dinero no solo me cambió la vida a mí y a mi empresa, sino que le cambió la vida a miles de mujeres. Y además, el 70% de las mujeres que logró ahorrar e invertir hoy está diversificando sus ahorros. Tiene su dinero invertido en distintos productos financieros, controlando el riesgo de sus inversiones, asegurándose la estabilidad y crecimiento de su dinero. Hablar de dinero a mí me enseñó de resiliencia, me enseñó a resistir, a aguantar los no, a saber que esto va a ser difícil como la vida misma, pero que si uno sigue, el esfuerzo siempre trae su recompensa. Y además me permitió emprender, me permitió cambiar una realidad que a mí me dolía. Hoy hay muchísimo trabajo por delante, por eso yo hoy necesito que ustedes me ayuden a seguir cambiando esta realidad
Y para eso les voy a dejar un cupón para que se descarguen la aplicación de Mujer Financiera para que todos puedan aprender sobre educación financiera y juntos podamos transformar el futuro. Gracias.